poder para la acción. O sea, se apoya básicamente en el lenguaje y a través del lenguaje nosotros podemos generar muchas cosas que muchas veces no nos damos ni cuenta por todo lo que podemos hacer con el lenguaje. Bueno, justamente el coaching ontológico se basa especialmente en todo lo que tiene que ver el lenguaje y lo que podemos hacer con él. ¿Y qué es el coaching? El coaching es una disciplina que trabaja para el logro de objetivos, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Entonces, a través de un proceso de preguntas que el coach va haciendo al coachee, va haciendo que el coachee pueda irse parando desde un punto distinto para mirar la misma situación desde otro punto de vista y elegir aquella situación que le sea más productiva para lograr aquello que necesita o a lo que quiere llegar. ¿Y qué es un coach? Un coach es la persona que te acompaña en este proceso de búsqueda. Todos esos procesos de búsqueda tienen tiempos diferentes para cada uno. Y este coach te acompaña desafiándote con preguntas, no te da ninguna respuesta porque el coach no tiene las respuestas, sino que te ayuda a que vos encuentres las respuestas dentro de vos. Con lo cual, desafiándote con preguntas, es increíble el poder que tienen las preguntas, ¿no? Cuando uno se toma ese espacio para parar y preguntarse ¿para qué? ¿Quién lo dice? Preguntas que son muy cortas pero muy poderosas, uno puede ir separando a ver dónde está el problema, dónde está el núcleo del problema que queremos desarticular. Para eso sirve un coach. El coach decimos que te ayuda a que vos pienses dónde estás hoy y dónde querés estar. Porque lo que te ayuda es en ese trayecto que ocupa desde donde estoy hoy, que por ahí es imposible aquello, o veo como imposible aquello que quiero lograr, y eso posible que se transforma en ese proceso de preguntas, empiezo a ver las cosas como posibles porque empiezo a poder cumplirlas, ¿no? Decimos en la ontología del lenguaje que todos somos observadores diferentes y que existen tantos mundos como observadores hay. Cada uno de nosotros es un observador totalmente distinto, con otra historia, otra educación, otras vivencias, otra biología por ahí. Alguien tiene una dificultad de escucha distinto, desde el lugar donde vive. Todos vamos a ver la misma cosa de una manera diferente. Y no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene la propia. Y cada uno puede elegir aquella que le sea más operativa para su vida. Entonces, decimos que hay tantos mundos como observadores hay, ¿no? Y lo que decimos en la ontología del lenguaje, que es uno de los principios, dice que no sabemos cómo son las cosas, sino que solo sabemos cómo las observamos, que vivimos en mundos interpretativos. Por lo tanto, dependerá de la forma que tengamos cada uno de observar y de interpretar aquello que estamos viviendo o que vemos, va a ser la verdad que nosotros generemos para nosotros. Y cada uno puede tener una verdad distinta, uno puede compartirla o no compartirla, o aceptar que la otra persona pueda tener otra forma de ver las cosas, ¿no? Dentro de, que lo hablamos la vez pasada en la charla, por eso no me voy a extender mucho en el tema, hablábamos de lo que se llaman en la ontología del lenguaje actos lingüísticos. Dentro de los actos lingüísticos decíamos que teníamos las afirmaciones que hablan de los hechos, de las cosas, del mundo que existe, y que esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Uno puede decir, soy mujer, bueno, es verdad, o soy, no sé, soy una mesa, no, sos una mujer, o sea, eso sería falso. Y las declaraciones es todo aquello que yo, a partir de lo que digo, genero una nueva realidad para mí. Por lo tanto, las declaraciones utilizan un lenguaje que es generativo. Yo a partir de que declaro algo para mí, algo que no quiero más o algo que sí quiero y voy a trabajar para conseguirlo, estoy generando una nueva realidad para mí. Voy a modificar algo en función de lograr aquello que declaro. Están relacionadas con el poder,
¿Por qué? Porque uno tiene el poder de declarar para sí mismo qué es lo que quiere, qué es lo que desea. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, esto basta, se acabó, esto no lo quiero más para mí? Y bueno, es uno mismo que cuida su propia dignidad. Habla del cuidado de la dignidad humana también, ¿no? Todo lo que son las declaraciones. Dentro de las declaraciones tenemos las que llamamos las fundamentales. Estas son las de la declaración del sí, la declaración del no, la declaración del basta, no sé, gracias, perdón. Pero bueno, básicamente las del sí, la del no y la del basta, a veces realmente marcan una gran diferencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces decimos no? No. O decimos sí cuando queríamos decir no. O decimos no cuando queríamos decir sí. Y estamos con esa cosa interna que no terminamos de saber qué es lo que realmente queremos. Bueno, cuando nosotros somos conscientes de qué es lo que queremos y sabemos decir hacer esa declaración, no, o basta, esto no lo quiero más para mí, quiero otra cosa. Bueno, eso tiene que ver con el valor personal que uno se da, el poder personal, y acrecienta el poder personal de la persona, ¿no? Después habíamos hablado de lo que era un hecho y lo que era una interpretación. Un hecho es un suceso, es algo que existe, es algo que no se puede cambiar, mientras que la interpretación es la forma que tenemos cada uno de ver ese suceso o ese hecho. Por lo tanto, las interpretaciones pertenecen a cada observador. Cada uno va a observar la misma cosa de una manera diferente. Y después habíamos hablado de lo que llamábamos los juicios. Los juicios son esas interpretaciones que hacemos, que como son personales, cada uno habla o interpreta de una manera diferente, decimos que esos son juicios que hacemos. Nosotros decimos, qué sé yo, acá está muy caluroso, y bueno, no sé, es el juicio que tengo yo. Por ahí hay otra persona que siente la temperatura diferente y va a pensar que por ahí está perfecto para esa persona. Por lo tanto, los juicios dependen de cada persona, de cada observador. Estos juicios pueden ser fundados o pueden ser infundados. Muchas veces el tema de los juicios es un tema bien pesado, que lo hablamos bastante la otra vez, porque muchas veces traemos juicios de hace mucho tiempo que se transforman en creencias y que por ahí no son fundadas realmente, no son reales, sino que nosotros nos pusimos en la mochila la interpretación de otro y nos creímos que era así. Simplemente nos lo creímos y por ahí no nos detuvimos ni un minuto a cuestionarnos cuánto de verdad había en esa creencia o en ese juicio que estoy arrastrando durante tanto tiempo. Porque no nos atrevemos a desafiar esos juicios que traemos tan arraigados en nosotros. Por eso es muy importante tener el valor con uno mismo de pararse a cuestionar las creencias que tenemos o los juicios que estamos llevando o que estamos cargando, porque muchas veces esos juicios o esas creencias pueden ser limitantes para nosotros y no nos pueden resultar operativas, no podemos avanzar tal vez por una creencia que traemos y que no es realmente justificada, ¿no? Después habíamos hablado de cuáles eran a veces las dificultades de esto de los juicios. Decíamos, cuando le damos tanto valor al juicio ajeno. O sea, ¿cuántas veces nosotros le damos más valor al juicio que nos dice el otro, algo que nos dice de nosotros, o de lo que diga, sin tener realmente en cuenta qué es lo que nosotros pensamos? Entonces le estamos dando todo el poder a esa otra persona y al juicio que nos hace. Y nos estamos desentendiendo del propio juicio, de lo que nosotros podemos creer de nosotros mismos. Por lo tanto, esto lo llamamos que es la entrega de poder. Uno entrega el poder en el otro. Y esto muchas veces nos puede realmente perjudicar y nos puede limitar para conseguir aquellas cosas que queremos. No, yo no voy a hacer esto porque ya sé que soy un desastre. Ni siquiera a veces nos damos la oportunidad de intentar algo, ¿no es cierto? De intentar que por ahí podemos. ¿Por qué voy a pensar que si yo emprendo no sé, esta pequeña empresa o me largo a hacer esto, estas charlas de coaching, voy a ser buena o mala? Bueno, no sé, yo voy a hacer lo mejor de mí.
el resto lo dirá la gente. Entonces, si yo me limito con una creencia, no me animo, no me atrevo, me da vergüenza y no me largo, nos paralizamos y nos quedamos en un punto y no podemos salir de ahí. Y nuestra cabeza se llena de pensamientos, todos generalmente negativos, todos esos pensamientos que nos limitan. Y nos quedamos metidos en los pensamientos sin poder avanzar. Por eso es tan importante esto de los pensamientos, de los cuales Matilde les va a hablar después, todo lo que es la conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos, todo lo que nos decimos, todo lo que nos contestamos, todo lo que nos adelantamos a decir que va a pasar y que ni siquiera sabemos que va a pasar. Entonces, por eso es tan importante todo este tema de la entrega de poder al juicio ajeno, aquel juicio que me cargué cuando era chica, y me lo sigo creyendo, que era una gorda horrible y hoy en día soy otra, tengo otro cuerpo, y sin embargo sigo arrastrando esa creencia de no me gusta mi cuerpo, tantas limitaciones que nos ponemos, ¿no? Muchas veces decíamos que vivíamos los juicios como verdaderos. Alguien dice algo sobre nosotros o sobre lo que sea, y nosotros nos hacemos, creemos que ese juicio es verdadero. Alguien viene y dice, no, fulanita es re impuntual. Y nosotros nos compramos ese juicio. Y por ahí, qué sé yo, esa persona fue impuntual porque hoy llegó tarde por el tráfico, y en una de ellas no tiene nada que ver, no es eso. Entonces, cuán fácil nosotros hacemos juicios de otros, largamos cosas así, sin darnos cuenta que esas cosas que decimos pueden estar modificando la realidad de otros. Con tan pequeñas cosas, no, ella es re impuntual, no tiene un carácter, y bueno, cada uno en su situación, cada uno tiene la propia vivencia, entonces cada uno puede interpretar diferente, por eso podemos decir, no, mira, yo tuve otra experiencia. Pero bueno, muchas veces uno puede hacer mucho daño haciendo juicios, que hay mucha gente que permanentemente está haciendo juicios, está enjuiciando el hacer ajeno, o el propio también, ¿no? A veces, ¿cuántas veces somos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Cerrámonos un poco más, de eso se trata. Vivir las interpretaciones como hechos, dar las cosas como que son ciertas, son verdaderas. Por eso es tan importante cuestionarnos nuestros propios juicios, porque muchas veces los damos por certezas totales, y en realidad si nos paramos a cuestionar y a indagar un poquito, pero ¿en qué me estoy fundando yo para considerar esto? ¿En qué me estoy fundando para decir que fulanita es impuntual? Que llegó una vez tarde, eso hace que ella sea toda ella impuntual. No, o sea, tiene que haber una cantidad de hechos que justifiquen que ese juicio es válido, si no, no lo es. Y realmente parece loco, pero a veces uno simplemente no se toma ese tiempito para parar y cuestionarse esos juicios o esas creencias que uno tiene de uno mismo o de los demás. Y necesitamos a veces que nos diga otro. Pero bueno, lo bueno es encontrarlos dentro de uno, y saber reconocernos, saber reconocer las cosas buenas que tenemos, las cosas que son valiosas y que podemos ofrecer a los demás. Muchas veces no distinguimos la diferencia entre juicios fundados e infundados, de esto es lo que estaba hablando, que es esto de pararse y cuestionarnos. Muchas veces vamos por la vida en un automatismo y en una velocidad tal que no nos damos espacio para parar y pensar y cuestionarnos qué es lo que quiero, cómo lo quiero, por qué lo hago, para qué hago tal cosa. O sea, hay muchas preguntas que nosotros nunca nos hacemos o pocas veces nos atrevemos a hacerlas. Todo esto del coaching se trata de atrevernos a preguntarnos, de atrevernos a indagarnos para llegar al fondo de nosotros mismos y poder encontrar realmente qué es aquello que deseamos. Esto lo puse en colorado porque es muy importante y a mí me da, como mucha gente, que aclara mucho el panorama. Los juicios hablan de quién los emite. Cuando alguien hace juicios, esa gente que permanentemente está haciendo juicios, está hablando de ella misma, sin darse cuenta. Los juicios
son el reflejo del alma humana, son el reflejo de la persona que lo está diciendo. Entonces, viste, esas personas que a veces o te insultaron o te dijeron algo que no te gusta, dale vuelta y pensá en esa persona, qué significa eso que te dijeron. Y realmente está hablando de la persona que te lo dijo, no de vos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los juicios que uno escucha y que uno se termina creyendo, porque está en uno la capacidad de elegir si creer eso o no creerlo. Creer eso, ese juicio que no me es beneficioso para mí, que yo realmente no lo creo que no tiene razón, me va a posicionar a mí en un lugar limitado o en un estado de ánimo que no sea operativo para mí, que no me ayude a concretar lo que quiero. Entonces, por eso es muy importante tener bien en claro, los juicios hablan de quién los emite. Cuando alguien te está enjuiciando, está hablando de sí mismo. Y si prestan atención en los momentos que sucedan y por ahí se le viene a la conciencia esto que les acabo de decir, muchas veces uno se siente muy liberado al pensar esto, porque no es conmigo la bronca la tiene la otra persona, no es a mí, por más que sí me está diciendo cosas, pero en realidad no es a mí a quien se está diciendo a sí mismo por ahí. Entonces hay que tener muy en claro esto, porque muchas veces no lo sabemos y nos amargamos y nos creamos un sufrimiento innecesario. Después habíamos hablado del aprendizaje, de los errores que teníamos en el aprendizaje, los enemigos del aprendizaje, todas esas cosas, ese querer decir yo sé todo, no necesito aprender, o quiero saberlo todo ya, esa impaciencia que nos agarra, que no podemos soportar no tener todo claro, como ese primer día de trabajo que pretendemos tener todo re claro, y realmente es un proceso que hay que pasar, porque el primer día te parece todo chino y después parece toda una cosa mucho más sencilla. Simplemente tenemos que tenernos paciencia en los aprendizajes. Habíamos hablado que para que tuviéramos esa necesidad de aprender, necesitábamos estar en lo que llamamos desde el coaching ontológico un quiebre. Un quiebre es el corte en el automatismo de la vida, es un corte en esa transparencia en la que vivimos, está todo bien, todo bárbaro, hay un acontecimiento, un hecho que me modifica mi realidad del momento. Eso me genera una emoción, puede ser positiva, puede ser negativa, de acuerdo a lo que sea, ese quiebre, que es el suceso que pasó, y de acuerdo a cómo yo me pare frente a esa emoción que me abordó repentinamente por este quiebre, va a ser las posibilidades de acción que yo pueda generar. Entonces, a veces estas cosas parecen, no bueno, pero parece tan fácil decirlo así de palabras. Sí, por ahí de palabras es fácil, pero es también toda una cuestión de entrenamiento. Cuando estamos en una situación así, a ver, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? ¿Qué me dispara esto? Pero bueno, ya vamos a hablar de emociones en el próximo bloque. Y después habíamos hablado de pedidos, del saber pedir, de cómo nos costaba pedir, de qué significaba para cada uno de nosotros pedir, de qué poníamos en el otro cuando pedíamos, muchas veces creíamos que el pedir era debilidad, cómo hacer pedidos efectivos para que la otra persona realmente entienda y sepa lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y que la contestación al pedido, ya sea sí, no o la negociación, la contestación es al pedido, no es a la persona. Porque cuántas veces nosotros pedimos algo, nos dicen que no y nos ofendemos. Nos ofendemos porque me dijo que no. Bueno, pues por ahí te dijo que no, a eso que le estás pidiendo. Pero no es que a vos no te quiere, ni que no te lo quiere dar a vos. Es que ese pedido no te lo puede dar por X motivo. Pero no es, nosotros nos tomamos, me dijo que no y andamos después llorando por los rincones porque nos sentimos que no nos tuvieron en cuenta. Pero bueno, tenemos que poder ver esto de que los pedidos a cosas que necesitamos, podemos pedir todo lo que querramos, tenemos que saber a quién le pedimos, esa persona que nos pueda dar eso que necesitamos, y que vamos a recibir un sí o un no.
o una negociación, pero que ese no es a nosotros, sino que es simplemente al pedido que hacemos, ¿no? Bueno, ay, espérenme un segundito que me olvidé el papel. Les quiero leer algo antes de empezar a hablar de la escucha. Esto es raro. Tenía todo preparado y lo olvidé. Bueno. Me voy a sentar un momentito. Voy a leer algo que realmente me parece muy bueno para empezar a hablar de la escucha, que es lo que vamos a hablar ahora. Esto dice así. ¿Podrías simplemente escuchar? Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, yo interpreto que no escuchaste mi pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme el por qué yo no debería sentirme de esta forma, creo que estás metiéndote con mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú sientes que tienes que hacer algo para solucionar mi problema, pienso que está cerrado, aunque te parezca extraño. Escúchame. Lo que yo te pido es solo que me escuches. No tienes que hablar ni hacer nada. Solo escúchame. A lo mejor es por eso que las oraciones a Dios funcionan, pues Dios es mudo y no trata de dar consejos ni arreglar las situaciones. Por lo tanto, ¿podrías simplemente escuchar? Bueno, a mí me parece un texto que realmente me hizo pensar mucho en su momento, porque esto de simplemente escuchar, ¿no? De no poner nada de nosotros mientras estamos escuchando al otro. No es una tarea que nos resulte fácil muchas veces, pero es una cuestión de ejercitarnos, ¿no? Y de tener conciencia en el momento que esa persona necesita que le escuchemos, que necesita que le escuchemos, no que le demos nuestro parecer, no que le estemos corrigiendo. Es esa gente que cuando a veces uno necesita contar algo, ¿no? Y le contás algo a alguien y esa persona inmediatamente te da una solución. Vos tenés que hacer, y vos no querés escuchar que alguien te solucione tu vida, solamente que necesitas a alguien que te escuche lo que te pasa, no que te la solucione. Pero hay gente que tiene muy habilitada esa zona de consejo y permanentemente te aconseja, y por ahí justamente es lo que uno no quiere escuchar, un consejo, necesitas nada más que te escuchen. Bueno, decimos que la escucha es la parte silenciosa de una conversación. En la antigüedad la escucha no era una cosa muy importante, se la tomaba como que era algo muy pasivo. Sin embargo, hoy en día y a partir de la ontología del lenguaje, se le da a la escucha un lugar como muy activa dentro de la conversación. Si no hay una buena escucha, no va a haber una buena comunicación. Por lo tanto, no es solamente lo que se dice, sino qué escucha aquella persona con lo que yo digo. Entonces, no es solamente escuchar a los demás, sino también hacerse escuchar uno, aprender a hacerse escuchar uno, ¿no es cierto? Nosotros decimos cosas. ¿Para qué decimos cosas? Para que alguien nos escuche. Por lo tanto, siempre que alguien habla, está esperando que alguien lo escuche. Decimos que la comunicación es una danza, no es un monólogo, porque si no sería una persona que habla sola. Y esto se trata de hablar, de escuchar, y a esta danza justamente es lo que nosotros llamamos que es una conversación. Y
es muy importante esto de cómo interpretamos las cosas. Yo les voy a poner ahora 3 sonidos. Ustedes escuchen estos 3 sonidos y después me van a decir qué es lo que escucharon. ¿Qué escucharon? Sirena, pájaros, El viento. Y por ejemplo, a ver, ¿vos qué escuchaste, Vicky? yo escuché el gallo y el viento después como que estaban en el medio del Si campo. vos escuchaste ese gallo, ¿qué te imaginás? El campo, estaba en el medio del campo. Es algo lindo, El despertar, el amanecer, el amanecer. el comienzo. Muy bien. ¿Y el que escuchó la sirena, por ejemplo? Sí, yo también sirena. Bien. ¿Y qué pensaste? ¿Qué imaginaste en el momento que escuchaste esa sirena? Sí, una emergencia, una ambulancia. Una Algo que emergencia. está viniendo apresuradamente. ¿Y el que escuchó las campanas? La ¿Qué te recuerda eso? La iglesia, las campanas de la iglesia, que empieza la misa. Apurate que llegas tarde. Bueno, escucharon las campanas y con pájaros de fondo. Gente, yo escuchaba gente. Como tranquilidad, como... También. O sea, todo lo que escucharon es válido. Es válido para cada uno de ustedes, que en realidad, ¿qué hace que nuestra escucha sea diferente? Nuestra escucha es que vos hayas escuchado las campanas y te hayan hecho recordar la iglesia de, no sé, en Bariloche, que suenan las campanas, o otro, no sé, un casamiento, o otro por ahí tiene un recuerdo de las campanas de un momento que no es tan lindo. Entonces, cada uno va a depositar de acuerdo a esa historia y esa experiencia de vida, a esas experiencias que ha tenido a lo largo de la vida, y le pone su propio condimento. La realidad es que había un gallo, no sé si era del campo o estaba en un criadero, no tengo ni idea. Cada uno se hizo la película. Pero la realidad es que había un gallo, un sonido de una sirena y un sonido de una campana. Pero todo lo demás lo pusimos nosotros, cada uno con sus propias vivencias. Por eso la escucha tiene tanto que ver con nuestra historia personal, ¿no es cierto? Decimos que escuchar, desde la ontología del lenguaje, es percibir más que interpretar. El percibir, el oír, es biológico, es una cuestión biológica, mientras que el interpretar es lingüístico, tiene que ver con lo que nosotros, las palabras que nosotros le ponemos a eso que escuchamos. Entonces, cada uno va a interpretar diferente de acuerdo a muchos factores que ya los vamos a ver. Decimos que cuando escuchamos a alguien y lo estamos legitimando, le damos ese espacio para que ese otro se sienta importante, se sienta escuchado. Qué bien nos sentimos cuando necesitamos que alguien nos escuche y sentimos que el otro realmente nos está escuchando empáticamente, nos está prestando atención, nos está... vos lo ves desde la corporalidad del otro, no es que vos estás hablando y la otra persona está mirando para otro lado o está mirando el celular. No, uno tiene necesidad de realmente ese espacio cuando uno necesita que lo escuchen, de ser realmente escuchado. Por eso es tan importante, a veces no le damos la importancia que tiene cuando necesitamos o alguien nos pide que lo escuchemos y a veces no somos conscientes de que necesita ese espacio, que está pidiendo un lugar para sentirse importante también, ¿no? Sentirse valorado. Decimos que dentro de la escucha tiene que haber 3 factores que son fundamentales. Tiene que haber lo que llamamos un emisor, que es la persona que habla, el mensaje, que es aquello que se va a transmitir, y el receptor, que es aquel que va a escuchar. Ahora, estos mensajes pueden ser tanto oral, gestual, escrito, electrónico, sino cuando vamos a tomar un café a una cafetería y le hacemos al mozo, y el mozo ya sabe.
Y bueno, eso es gestual, que estamos haciendo, o otros gestos que por ahí no son dignos para mostrarse en este lugar, la otra persona seguramente los entiende. Entonces, hay muchas cosas, no solo hablamos con la boca, hablamos con el cuerpo, hablamos y escuchamos, no solamente con los oídos, sino con todos nuestros sentidos. Nosotros podemos escuchar a una persona que camina así. No dice nada, pero ya sabemos de qué se trata, ¿viste? Que viene así, ¿viste? Con una postura corporal de realmente una persona que está abatida por alguna preocupación. Entonces nosotros podemos leer ese lenguaje corporal y a través de eso también podemos escuchar. Por eso son tan importantes todas las distintas formas de escuchar, ¿no? Veamos esto. Pero ¿qué estoy cocinando para mañana? ¿No tenemos una cena? ¿No tenemos una cena? Sí, la confirmaron hoy. Dice que soy. ¡Oh! ¿Yo lo que voy a hacer? ¿Cuándo van a hacer? Creo que llegamos a 8. Dice que serán a las 8. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué por qué qué hace? ¿Qué era lo mejor? ¿Cómo se hace? Dice que a todos les pongan su traje. ¿Qué dice? Pero cuando venga, lo mato. No, nada, que te mando un beso. Bueno, Está genial. acá, y esto que les pongo acá, nosotros decimos lo que decimos, pero el otro escucha lo que escucha. O sea, esto es tan importante, porque nosotros podemos sentir que estamos diciendo algo trascendente, no, esto le va a pegar a la otra persona, y la otra persona por ahí ni escuchó lo que nosotros quisimos decir. Por lo tanto, la otra persona escucha lo que puede, como de acuerdo a su emocionalidad, o sea, no siempre van a escuchar aquello que nosotros queremos decir. Por eso es tan importante dentro de la comunicación saber decir y saber escuchar. Y si no me queda claro, poder indagar, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué significa esto que me estás diciendo? ¿Qué me querés decir realmente? Porque se prestan malas interpretaciones, como esta pobre chiquita que, bueno, quería hacer un favor, pero pobrecita la hacía sufrir a la pobre madre. Hablábamos recién que qué es lo que produce escuchas diferentes, ¿por qué escuchamos distinto unos de otros? Decimos que tiene que ver con nuestra biología, porque no es lo mismo como escucha una persona un chico de 15 años a una persona de 90. Seguramente no tenga el mismo nivel de audición, o una persona hipoacústica. El contexto donde nacimos, de acuerdo a cómo ha sido el lugar donde nacimos, si ha sido seguramente en un país que vive en guerra, seguramente esa persona va a escuchar diferente que alguien que nace en un lugar donde reina la tranquilidad. De acuerdo a nuestras distinciones, ¿a qué llamamos distinciones? Distinciones es el nombre que le da la ontología del lenguaje, pero en realidad tiene que ver con las capacidades, que tenemos, aquellas cosas que vamos adquiriendo, que vamos aprendiendo, a lo largo de la vida, y que eso nos va dando una posibilidad de observar de otra forma aquello que vemos. Porque vamos teniendo, es lo mismo alguien que va a ver un concierto de música clásica, que es especialista en música, que va al conservatorio y qué sé yo, a alguien que no tiene ni idea, que está acostumbrado a escuchar cumbia y lo llevas a ver una música clásica. Entonces no es lo mismo, me desconcentró el teléfono. De acuerdo a la emocionalidad, no vamos a escuchar de una misma forma si estamos en un día que estamos pum para arriba, que todo nos va bien, que estamos con el ánimo súper contentos con nosotros. Ese día vamos a escuchar todo maravilloso. Y otro día que nosotros estamos tristes, estamos bajoneados, nos pasa o estamos preocupados, seguramente aquello que escuchemos no lo vamos a recibir de la misma forma, o incluso estemos apurados. ¿Cuántas veces ese apuro, y cómo lo siente el otro, ¿no? Cuando hablamos
acá mi mamá me debe escuchar varias veces cuando me llaman por teléfono y yo la atiendo y estoy apurada, concentrada en otra cosa, así que ella puede decir que yo esté diciendo todas estas cosas no quiere decir que yo las tenga todas súper claras. Eso es un error, claro, eso es un error que yo siempre creí. Yo siempre iba, si iba a una conferencia o algo así, escuchaba al conferencista, qué bárbaro, decía, la persona tiene todo re claro, o sea, yo me creía eso, pero no hace mucho tiempo empecé a pensar, yo no digo de cuando vas al psicólogo, pensás que la psicóloga tiene toda la vida resuelta y después te enterás que los hijos de los psicólogos tienen un montón de problemas. Y bueno, evidentemente uno puede transmitir cosas que considera que son buenas, que están buenos, pero yo también las tengo que practicar. Entonces no estoy exenta que todas estas cosas también me pasen. Sí, tal vez puedo ser un poco más consciente, cuando las hago a veces, después de hacerlas. Pero bueno, siempre se empieza por algún lado. Y también cómo escuchamos, ¿no? Muchas veces escuchamos desde el a ver con qué le voy a rebatir a esta persona, qué le voy a decir para le voy a retrucar con tal cosa. Estoy pensando en mi respuesta en vez de pensar en qué me está contando. Entonces, ese escuchar sin enjuiciar, ese poder escuchar libre de nuestros propios juicios. Escuchando es todo un arte el arte de escuchar realmente, sin ponerle esa cuotita personal, ¿no? ¿Qué hace que una escucha sea efectiva? Escuchamos las cosas tal cual son, muchas veces las interpretamos, no siempre escuchamos las cosas como son. ¿Y cuántas veces cortamos a alguien porque creemos saber de lo que nos está diciendo? Ya sé con lo que va a terminar, ya sé lo que me vas a decir, me identifico. Ya sé lo que van a decir, ya tengo la respuesta, no me digas porque, o sea, me haces perder el tiempo si te tengo que demorar escuchando lo que me vas a decir. Y nos creemos y no nos damos ese espacio ni le damos el espacio al otro para que el otro pueda sentirse que lo escuchan y vos escuchás realmente lo que te quieren decir. Está bueno pararse, ¿no? Y pensar. ¿Cuántas veces suponemos? No dejamos terminar lo que nos van a decir porque ya estamos suponiendo la respuesta. Entonces, ese tiempo que necesitamos darnos a nosotros mismos y a ese otro que nos está hablando es muy importante, porque el otro se va a sentir realmente valorado. Es el auto. Algo escuchamos. Una señal. Sí, una señal de que hay que escuchar. Todavía tenemos oídos. Exacto. ¿Cuántas veces, mientras nos están contando algo, estamos pensando la respuesta? Estamos elaborando la respuesta de lo que me van a dar, qué le voy a decir. O sea, eso hace que realmente no estemos 100% escuchando a ese otro que nos está hablando, sino que estamos pensando más en lo que nosotros queremos decir que realmente en lo que necesita que el otro deje escuchado, ¿no es cierto? O muchas veces también creemos que lo que le pasa al otro, no, esto es lo mismo que me pasa a mí. Entonces están estas personas que vos empezás a hablar porque necesitas contar algo y automáticamente, no sé cómo, pero te dieron vuelta la conversación y terminó hablando la otra persona. Porque pasó a ser más importante lo que la otra persona te iba a decir y vos te quedaste pagando, porque vos tenías necesidad de decir eso que querías decir. O lo de la otra es más grave que lo tuyo. Claro, entonces, o la que tiene, como yo digo, la mejor cachirla. ¿Viste esa gente que te dice, no hubo un parto como el mío? Nadie sufrió tanto como yo. No, se operaron, no sabés lo que fue una anestesia. O sea, siempre son los mejores de lo que hayan hecho, ya sea la operación, el parto, lo que fuera. Hay gente que tiene esa tendencia y esa capacidad, ¿no? No está escuchando lo que vos le querés contar, que en tu operación te hicieron un tajo, qué sé yo, que te hurgaron, que te molestó, qué dolor que sentiste. Pero él se fue y se trasladó a su propia experiencia. Y ya la tuya pasó a segundo plano. Entonces,
¿Cuántas veces encontramos gente que es de hacer estas cosas y cuántas veces nosotros mismos tenemos un poquitito de esto? Entonces, estemos atentos a este escuchar el 100%, poner la oreja, escuchar sin pretender decirle al otro cuál es mi opinión, dejando que ese otro se desahogue diciendo aquello que tiene que decir, y solo necesita simplemente que lo escuche, como lo que les leí al principio. Clave para escuchar con más efectividad. A ver qué nos dice. Dejar hablar. Dejar hablar. ¿Cuántas veces nosotros nos enganchamos y hablamos más de lo que tendríamos que hablar? Porque en realidad lo que tenemos es que escuchar. Y nosotros estamos hablando. ¿Qué postura corporal tenemos cuando el otro viene a que le hablemos, viene a que necesita que lo escuchemos y nosotros estamos con un mensajito, atendiendo el teléfono, mirando para otro lado? Esa persona no se siente realmente escuchada un 100%. Entonces es muy importante la corporalidad que mostramos, ¿no? Nuestra actitud, hacemos que el otro se sienta cómodo, se sienta a gusto de contarnos esto, se sienta en confianza, ese generar rapport con el otro, que el otro realmente se sienta que lo estamos escuchando, que lo estamos entendiendo, escuchando, comprendiendo, más allá de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para saber que entendimos bien? Podemos preguntar, podemos rechequear. A ver, ¿lo que vos me estás diciendo es esto? Porque automáticamente escuchamos algo y le dimos nuestra interpretación a lo que escuchamos, y por ahí no era exactamente lo que nos querían decir. Entonces, cuando se trata de cosas importantes, se trata de cosas que realmente es importante que queden bien claras, es mejor perder un ratito repreguntando, chequeando eso que necesitamos que nos quede muy claro, para que realmente el concepto sea claro. En las empresas, por eso, muchas veces, o siempre, se pide que los mensajes o las indicaciones se pasen por escrito, con el tema de los mails. Pásame un mail para que me quede clarísimo lo que me dijiste, no vaya a ser que después vos decís una cosa y en realidad no fue eso lo que yo te quise decir, ¿no? O por ahí lo interpretaste o lo dijiste de esa manera y no era así. Entonces por eso es muy importante indagar, repreguntar. Cuando el otro nos explica lo que le pasa, nos mostramos interesados, como les decía, eliminar y evitar distracciones, eliminar el celular, el BlackBerry que nos tiene todo el día con el mensajito, y uno se crea como una especie de adicción a mirar a ver quién me escribió. Y no podemos estar si no miramos quién nos escribió en ese segundo. Y por ahí en ese segundo tenemos que estarle prestando atención a esa persona que necesita, ¿no?, de nosotros. Mantener la calma y el buen humor. Hay veces que las personas tenemos distintos ritmos de comunicación. Esto lo estamos estudiando ahora acá con mi compañera Melina en programación neurolingüística. La gente tiene distintos canales de comunicación y distintos esquemas de pensamiento. Hay gente que es muy pausada, gente que es muy rápida, los adolescentes son todos rapidísimos, son todos, decimos que estos que son rapidísimos son visuales, todos son imágenes, y cambian de un tema a otro y manejan muchas cosas a la vez. Hay otra gente que es auditiva, tienen todo secuencial, todo en orden, todo pausado, necesitan un cierto orden. Si lo sacás de ese lugar, es como que se pierden la mitad de la conversación. Y hay otros que hablan desde el sentido, porque yo me siento, y bueno, es otra forma de expresarse, ¿no? Entonces, pudiendo realmente crear este rapport con la persona a la que estamos escuchando y pudiendo entrar un poco en ese canal en el que el otro te habla, ¿no? Porque estate seguro que si cuando yo le quiero hablar a mi hija, que es absolutamente visual, no me tiene ninguna paciencia, ni yo puedo entenderla a ella porque me cuesta amoldarme a su forma visual. Entonces es como algo que hay que ir aprendiendo a compasarlo, ¿no? Les dejo para terminar el tema de la escucha, este video
que me pareció muy lindo. Τι είναι αυτό? Ένα στο ίδιο. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα στο ίδιο. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορεί να πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σε ένα μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάτσε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το χρόνο μου αγοράκι. Bueno, Vos me trajiste para hacerme llorar, mira. no, pero vieron la paciencia y el buen humor. Sí, sí. ¿Cuántas veces no tenemos paciencia ante una cosa así? Tal cual. Bueno, es importante, Muy es muy bien. importante. Por eso se los puse, me pareció muy bueno, muy bien mostrado. Y ahora los voy a dejar con Mati, que les va a hablar de todo lo que son las conversaciones internas, esos pajaritos que tenemos en la cabeza. Bien, Gaby. Ay, qué como